Muchas gracias por su compañía, muchas gracias por su atención. Tengo mucho gusto esta noche en compañía de este selecto grupo de señores diputados de presentar esta discusión en sus pantallas para analizar con ellos qué es lo que está ocurriendo con dos variables muy significativas de los aspectos económicos de la vida mexicana. Uno es el precio del barril de petróleo de exportación, que durante muchos años fue la base de la captación fiscal de este país, y el otro es la variable cambiaria del precio del dólar en relación con la divisa mexicana, la participación del Banco de México en un mercado de control, en un mercado de inyección de dólares frescos todos los días para evitar que se siga disparando y para ver si podemos entender, o ellos nos ayudan a entender, qué es lo que realmente nos está pasando, cuáles son las consecuencias de lo que está ocurriendo y si de veras estamos en la orilla de un problema económico grave o si simplemente son cosas que suceden en el mundo de la volatilidad, de la especulación monetaria, del monetarismo financiero y de las leyes invisibles del capital. Este es un problema de mercado, este es un problema monetario, este es un problema de finanzas públicas, pero también este es un problema internacional. Por favor, señores diputados. Sí, con mucho gusto. Primero saludar a mis compañeros diputados. Rafael, yo soy Germán Rallis Cumplido, soy del Grupo Parlamentario del Movimiento Ciudadano y efectivamente bien lo anotas. Son dos elementos que han causado y están causando preocupación, no nada más en el concierto internacional, sino también dentro de la economía mexicana. Hoy ha habido anuncios, no tanto por el Banco de México, así como por la propia Secretaría de Hacienda, donde ha habido modificaciones incluso en la visión presupuestal que hace unos meses nos tomó una gran discusión aquí en el propio Congreso. Son dos elementos importantes. Primero, el precio del dólar como una moneda que se fortalece y el impacto que tiene hacia el interior de la economía mexicana. Y un tema también muy importante que es el precio del petróleo, o la caída, le llamamos hoy, de un elemento tan importante que por muchos años fue una herramienta en la cual se construía un presupuesto petrolizado y que hoy con mucha preocupación vemos que va en caída libre por muchos factores. Tú bien lo anotas, algunos en el ámbito de la macroeconomía, algunos en el ámbito externo, en el concierto, como lo comenté, internacional, pero también algunos otros que tendrán que ver con las políticas económicas que defina o marque el propio Ejecutivo en este país. Muchas gracias. Diputado, por favor. Emilio Salazar, don Rafael, del Partido Verde de Chiapas. Gusto ver a mis compañeros después de este receso legislativo. Tema importante y difícil. Uno, el petróleo ve disminuido su precio simple y sencillamente porque está regido por la oferta y la demanda a nivel internacional. Estados Unidos, que era uno de los principales consumidores, hoy produce petróleo y aún ha empezado desde el mes pasado a exportarlo a través de esa nueva técnica que usan fracking. Al haber más petróleo disponible, obviamente el precio baja. ¿Nos afecta? Sí, pero gracias a las políticas de los últimos años nos afecta menos. ¿Por qué? Porque nuestra economía depende en menor medida del petróleo. Los retos, hacer una economía todavía menos dependiente del petróleo y lo que refiere al petróleo, hacerlo más eficiente. Esto es, tener menores costos para la extracción del mismo. Eso es fundamental. Esto tiene un poco que ver con lo del dólar. ¿Por qué? Al haber menos dólares entrando, la moneda vale menos y si está en una libre flotación, pues bueno, va a sufrir una devaluación. Además de que el mundo mismo está viviendo una recesión después de 7 u 8 años de crecimiento económico por las bajas tasas, hoy que cambian las tasas, el valor de dinero es diferente. Lo que veo muy positivo es que a pesar de la devaluación, a pesar de que el petróleo hoy vale menos, el impacto en la sociedad, en las finanzas, puede ser menor debido a que se ha previsto esto mismo. Muchas gracias. Diputado, cuéntenos todo, de preferencia en 2 minutos. Gracias, estimado Rafael, muchas gracias. Me da gusto saludar a mis compañeros a través del canal del Congreso, saludarles y comentarles dos temas perfectamente relacionados. El precio del petróleo
y la depreciación del tipo de cambio en este país. Genera análisis y genera debate como el que hoy nos convocan por dos razones. Por las experiencias que vivió México cuando se dieron estos dos sucesos. Pero son experiencias en contextos diferentes. En 1985, y lo señalaban aquí, el 85% de nuestras exportaciones eran petroleras. Hoy, 2015, 30 años después, el 85% son manufacturas de exportación. En 1985, el 75-80% de las finanzas, de los ingresos del gobierno federal, eran petróleo. Hoy solo representan menos del 8%. Esto es, tenemos una historia que hemos vivido, pero en un contexto económico diferente. Y esta es la primera parte que debemos de señalar. La segunda es que son factores externos los que están esta turbulencia financiera afectando al país. A diferencia de ocasiones pasadas que era interno. Un ejemplo, lo recuerdan, el 94-95. Nuestros vencimientos de bonos, el 90% estaba en moneda extranjera. Hoy, Y no había reservas. y no había reservas. Hoy el 90% está en moneda nacional y tenemos 175,000 millones de reservas internacionales y una línea de crédito del Fondo Monetario Internacional de 60,000. Y segundo, los vencimientos en el 95 eran a 3 meses. Los famosos bonos. Hoy el promedio del vencimiento está a 10 años. Entonces, estas son las características que son diferentes y que seguramente iremos desarrollando a través del programa. Gracias. Gracias. Por favor, diputado. Muchas gracias. Mencionaba aquí el diputado sobre el tema del mercado interno y el mercado externo. Yo quisiera ahorita, en el caso del mercado externo, y ahorita más adelante tocar el tema del mercado interno. El petróleo. Estamos viviendo una guerra de precios. Estados Unidos, Canadá y Rusia se vuelven a convertir o ahora son nuevos jugadores en la baraja internacional como proveedores de petróleo. Y los países asiáticos, o los que tradicionalmente lo han producido, evidentemente están inundando el mercado para tratar de sacarlos a ellos. Esa es una realidad y México se encuentra en medio de una problemática global donde grandes jugadores nos están llevando a nosotros a ese camino. En el caso concreto ya del otro tema, que es el tipo de cambio, me parece que lo primero que sucedió fue una cambio de política del Fondo Monetario de Estados Unidos, donde aumentaron sus tasas de interés. Eso provocó que los inversionistas que estaban en México y en otros países vieran asequible o interesante irse a invertir a Estados Unidos. Eso es un fenómeno real. Otro fenómeno real es la desaceleración de la economía china. Eso nos está afectando en dos razones. En el lado del petróleo, con el tema de que su demanda de energía se ha disminuido y evidentemente su crecimiento ha disminuido. Y el tema de Brasil también está afectando un poco las finanzas en México. También me parece que el mercado interno, del cual hablaré un poco más adelante, hay que reforzarlo y veo un poco de parálisis o como que estamos todos en el tema de que es externo, es externo, es externo, pero no estamos tomando las medidas adecuadas de lo que sí podemos controlar, que es nuestro mercado. Gracias. Muchas gracias, diputado Fernández González. Por favor, diputado Romero. Sí, soy diputado del Distrito 2 de la delegación Gustavo Amadero, de Morena. Pues coincido en parte con algunos de los lineamientos que han propuesto los diputados, pero no en su totalidad. Esta recesión económica pues nos presenta un tipo de cambio desfavorable para la moneda, aunque algunos voceros del gobierno dicen que es favorable para nuestra economía. Y por otro lado, el precio del petróleo en el ámbito internacional. Lo que no se ha planteado es que ello es producto de una crisis estructural del sistema económico. Es un círculo vicioso en el que difícilmente el precio del peso frente a otras monedas podrá recuperarse porque tenemos una economía desgastada, una estructura económica que no se ha recuperado en los últimos 30 años, una política económica que ha descuidado el crecimiento de la planta productiva nacional. Efectivamente, exportamos más de lo que importamos, pero ello atiende a una política factorial de maquila que realiza el Estado, ¿sí? Ello se refleja en nuestra cuenta corriente, ¿sí?
Hay ingresos y egresos en el mercado internacional, pero siempre tenemos un déficit en ese intercambio comercial. Ello es lo que tenemos que revisar, si la política económica va realmente a resolver los problemas o está mostrando paliativos para no mostrar la agudeza de la crisis que tenemos. Hay un déficit económico, interno y externo, contraído por deuda que no recupera la estabilidad de los mercados, y aparte se ha impulsado una política de inversión extranjera, pero no es una política de inversión extranjera que genere un beneficio directo. Estamos quedándonos sin patrimonio nacional, ¿sí? CFE y Pemex ya no son patrimonio nacional. Con esta tendencia difícilmente se implementará una política para recuperar el valor del precio que incida en la economía nacional. Gracias, diputado. Bueno, pues eso es lo que usted ha escuchado en términos generales de cada una de las posturas de los partidos políticos que forman aquí la representación en la Cámara de Diputados. Vamos a pasar a la segunda parte en la cual habrá un poco de discusión sobre estos temas y yo solamente quiero dejar dos preguntas o dos inquietudes para el siguiente bloque. Una, escucho con mucha frecuencia que este es un asunto manejable o comprensible por lo menos, en tanto que viene de fuera. Es un poco decir, yo no fui. Sí, también el chikungunya venía de fuera, también el Zika o cómo se llama este nuevo virus, también viene de fuera, también el cambio climático viene de fuera. Pero no porque las cosas vengan de fuera, dejan de producir el efecto que su dimensión tiene. Y la otra, las condiciones favorables en las cuales nos sorprende una situación desventajosa. Siempre será desventajoso tener que comprar seguros para el presupuesto del valor del petróleo, y la cobertura se va a acabar este año, después quién sabe. Y luego la concurrencia del Banco de México. Y yo les quisiera preguntar, ¿ustedes saben a dónde fueron a dar las reservas que se metieron a subasta de dólares en el mercado especulativo? Vamos a hacer una pausa y regresamos, porque yo no tengo respuesta para estas preguntas, yo nomás pregunto, ellos contestan. Gracias.